En el pasado Gran Premio de Gran Bretaña ocurrió algo curioso cuando llegó la lluvia. Resulta que a pesar de que los pilotos se sentían relativamente cómodos con el manejo de los monoplazas, la FIA decidió desplegar el coche de seguridad en la vuelta 14. Fue una situación un poco extraña, ya que los pilotos estaban cómodos, no había salidas de pista ni ninguna situación peligrosa, y además todos iban con el neumático intermedio. No habían tocado todavía el neumático de lluvia extrema. Por eso llega una pregunta extraña, ya que la FIA desplegó el coche de seguridad por falta de visibilidad. ¿Se acabaron las carreras con lluvia? ¿Qué se puede hacer? ¿Por qué sucede esta situación de que si llueve demasiado no se puede competir? Y por supuesto, ¿cómo se podría solucionar de cara a futuros reglamentos? Vamos a verlo. Hoy en la trazada hemos cogido hasta pizarra y todo para tratar de explicar el problema. ¿Qué hacemos? ¿Cómo solucionamos el tema de la lluvia y la Fórmula 1? Así que bueno, vamos a empezar por un culpable que dicen todos los medios, pero en verdad no lo es tanto, ya que todos los medios acusan que el problema está aquí, en los neumáticos. Vamos a empezar, bueno, un breve repaso a lo que es los neumáticos en la Fórmula 1 ahora mismo. En caso de lluvia hay dos neumáticos disponibles. Están los neumáticos intermedios que evacúan 35 litros por segundo y tienen una serie de surcos finos. Además pasa algo gracioso con este neumático, que es que cuando se degrada se convierte en un slick. Por eso pasa que en condiciones mixtas en las que hay alguna que otra curva mojada, pero todo el circuito está seco, te aguanta algunas vueltas más. Y luego tenemos el neumático de lluvia extrema, que genera, bueno, más bien podemos decir evacúa 80 litros por segundo y como veis en el dibujo tiene más surcos y se parece mucho a un neumático de calle. Aquí los medios no se aclaran, porque aquí hay medios que dicen que el problema es que el neumático es muy malo y por lo tanto no funciona y no evacúa suficientemente agua, y hay otros que te dicen todo lo contrario, que el neumático es demasiado bueno, que evacúa demasiada agua. Quitando lo primero, es verdad que en el pasado sí pasaba que los neumáticos eran malos, neumáticos malos, y no permitían las carreras en lluvia porque eran malos. Ejemplo de ello es el Gran Premio de Brasil de 2016, que si os acordáis muy bien, en esa carrera hay coches que trompean en la recta principal, porque evacuaban tan poca agua que no eran capaces de funcionar en condiciones de agua, precisamente. Esto no es el caso actualmente, porque sin ir más lejos, en el Gran Premio de Gran Bretaña veíamos a casi toda la parrilla que relativamente iban bien con los neumáticos intermedios. O sea, sin necesidad de saltar al neumático de lluvia extrema, que quita el doble de agua que el intermedio, eran capaces de mantenerse en pista. Es decir, el problema no es que el neumático sea mal, pues vamos a verlo al revés. Igual es que el neumático es demasiado bueno. Aquí he hecho un pequeño dibujo que trata de recrear cómo son las cortinas de agua de los neumáticos. Genera cortinas de agua tanto por arriba de las turbulencias que tiene la rueda al estar libre, como por abajo, sobre todo, es donde genera esa cortina de agua. Y ahora llega tu cuñado. Tu cuñado, que no entiende de estética ni de ingeniería tampoco, en verdad, dice: ah, bueno, si el problema es que el neumático genera cortinas de agua, le ponemos un guardabarros al neumático y se acabó el problema. Ya podemos de nuevo volver a correr en lluvia. El problema es sobre todo cuando tu cuñado es la FIA en 2022, que creyó que así se solucionaba el problema. De hecho, hizo dos tests. Hizo uno en Silverstone precisamente en 2023 con McLaren y con Mercedes, y en Fiorano con Ferrari en 2024. Ahí sacamos dos conclusiones. Uno, que a nivel visual es un acto terrorista ponerle guardabarro a un Fórmula 1. Y segundo, que el problema no eran los neumáticos, porque le pusieron los guardabarros y seguía habiendo cortina de agua. Seguía sin poder verse el coche de delante. ¿Dónde está el problema? Pues precisamente hay un tipo de ingeniero que podía haber sabido perfectamente que el problema no eran los neumáticos,
y son los ingenieros aerodinámicos. ¿Por qué? Porque un coche de Fórmula 1, la mayoría de la carga aerodinámica la genera aquí, en el suelo y en el difusor. ¿Y qué pasa con el aire? El aire es un fluido y el agua también es un fluido. En resumen, el efecto suelo lo que hace es coge todo el aire que hay aquí en el suelo del monoplaza y lo chupa para afuera. ¿Qué pasa? Que al igual que lo hace con el aire, lo hace también con el agua. Coge todo el agua que hay aquí en el suelo y lo chupa para afuera, para que se lo coma el coche de detrás. Claro, esto genera una situación un poco dramática. Porque claro, estamos en una Fórmula 1 en la que se potenció el efecto suelo para mejorar el espectáculo de las carreras. ¿Por qué? Si os acordáis, antes de 2022, los coches de Fórmula 1 eran más desarrollados en los alerones. Tenían un montón de piezas en los alerones, la verdad es que daban mucho miedo a algunos. Y ahora no, ahora los alerones son muy simples. ¿Por qué? Porque ahora se genera más carga aerodinámica aquí. Esto tiene una cosa buena. Ahora las carreras son más emocionantes en el sentido de que los coches se pueden seguir más de cerca. Antiguamente, si estabas detrás de un vehículo a menos de 2 segundos, era muy complicado seguirlo por todas las turbulencias que generaban los alerones cargados. Pero ahora no es el caso, ahora sí lo puedes seguir. Problema, lo que hemos dicho antes, que ahora estamos chupando todo el agua y expulsándola para afuera. Y esto nos lleva a una situación un poco complicada, ¿vale? ¿De qué es mejor? ¿Tener efecto suelo y permitir más espectáculo en carreras en seco a cambio de ya no tener carreras en lluvia? ¿O tener carreras en lluvia, pero a cambio que haya que volver a buscar la aerodinámica mediante flaps en los alerones y eso provoque turbulencias para los coches de delante y nos den menos espectáculo? Es una situación complicada, porque precisamente buscamos ese efecto suelo para evitar poner flaps aquí y por lo tanto hacer las carreras más emocionantes. Una solución compleja. Me gustaría saber qué opinión tenéis al respecto, si optaríais por una de estas dos, si incluso optaríais por el carril del medio, que es tener un fondo plano poco desarrollado y alerones poco desarrollados, hacer una especie de involución aerodinámica al cambio de poder tener al mismo tiempo espectáculo y carreras en lluvia, un poco como volver a los coches de principios de los 2000, pero muy principios, porque si os acordáis ya en 2006, 2007, 2008 ya había problemas de turbulencia por exceso de alerones. Sería un poco volver más a 2004, 2003, 2002 para tratar de solucionar este problema, pero claro, vamos a tener coches más lentos queriendo a cambio de poder volver a tener carreras en lluvia. Me gustaría saber qué opináis. ¿Qué opináis al respecto? Si sois de un bando, del otro, del bando de en medio. ¿Qué opinión tenéis? Dejadlo en comentarios. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis más vídeos de técnica también decídmelo en los comentarios. Y nos vemos con más y mejor motor. ¡Chao!